250 ml por minuto, ¿no es cierto? Porque eso es lo normal. Entonces, esto tiene que ser 5 por, entonces tiene que ser al revés. Sobre gasto cardíaco. Este es lo mismo. Gasto cardíaco es igual a consumo de oxígeno por diferencia arterial. Esto lo vamos a dejar pendiente, vamos a hacer un ejercicio, también les voy a preguntar, pero esta es la forma de sacar, es decir, de aplicando estas variables, voy a sacar el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno. ¿Ya? Bien, habíamos visto, voy a hablar, jóvenes, habíamos visto que está claro el contenido y la capacidad. Fíjense, ¿qué es lo que le interesa al tejido? Que le llegue oxígeno, ¿no es cierto? Entonces ahí viene esta fórmula que no está en el texto, pero está en varios otros textos, o sea, no está en nuestro texto de Gaito, pero está en varios textos. Miren, es la famosa DO2. La DO2. Delivery, la oferta. ¿Qué le interesa al tejido? Que le llegue oxígeno. Pero no le va a llegar simplemente aumentando la presión, porque con este contenido, con esta capacidad, podemos aumentar la saturación, podemos aumentar la hemoglobina, pero ¿qué pasa si la presión está baja? Si no hay presión, no le va a llegar, obvio, ¿no? No va a bombear el corazón, ¿no? O va a tener alguna dificultad en mover y no le llega. Entonces, para eso se aplica esta fórmula. La fórmula es la DO2. ¿Qué es la DO2? Voy a preguntar la DO2, porque es lo más importante. Fíjense, la DO2. Delivery, oferta de oxígeno. Es el contenido arterial de oxígeno por el índice cardíaco, por un factor de 10. Esto ya saben. Y, habíamos dicho, podemos calcular también en la altura. A ver, en la altura calcularemos contenido arterial. Hemos dicho hemoglobina, contenido arterial de oxígeno, es igual a hemoglobina por 1.34 más, ¿cuánto es nuestra saturación? No, en la altura. 93 por sobre 100, lo que es lo mismo 0.93, ¿verdad? 0. ¿No? Todo esto más el oxígeno. ¿Cuánto es nuestro oxígeno disuelto? 0.6 por 3, 18, ¿no? Ese es nuestro oxígeno disuelto en la altura. Pero nuestra hemoglobina, vamos a cambiar un poco nuestra hemoglobina, es 16, 17, 18, podemos calcular con cualquier valor, 16 por 1.34 más 0.93 en nuestra saturación, ¿ya? Paréntesis, más 0.18. Todo esto es normal, ¿de acuerdo? En la altura. ¿Qué pasa? Por favor, saquen el contenido arterial de oxígeno en la base. Igual, ¿cuánto? Doctor, disculpe, al multiplicar la saturación, ¿es multiplicación o es suma? Porque en el anterior no pusimos multiplicación. ¿Dónde está el 0.93? Multiplicación. Está bien, gracias. Claro, que me van a hacer notar, ¿ya? A veces se me va. Pero es muy bien. Entonces saquen la. ¿Cuánto? 20.11. Caballito, ¿no? Entonces, igual.
Entonces nosotros compensamos con nuestra hemoglobina 20.11 ml de oxígeno por 100 ml. O sea, tenemos el mismo contenido. ¿Qué tal? Habíamos tenido el mismo contenido porque se emplazamos con nuestra hemoglobina. ¿Cierto? Entonces, como yo decía, en los habitantes, en los jugadores, hay algunos que deben tener, por decir, 12, 13 gramos de hemoglobina. Y se me hace que esos son los que sufren más el efecto grado. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, pues todavía 4 o 5 años atrás, en los 2 anteriores eliminatorios del Mundial, hace 8 años, desde el Mundial, y eso hace 12 años. Entonces, los chilenos decían que están haciendo terapia de oxígeno. Se están metiendo a cámaras hiperbáricas. No, estaban metiendo a cámaras hipobáricas. Entonces, al meterse a cámaras hipobáricas, estaban disminuyendo su saturación, estaban bajando. ¿Y cómo con qué valor se someterán a cámaras hipobáricas? Si la cámara hiperbárica es con 3 atmósferas, entonces, ¿ellos qué hacían? ¿No? Ellos decían que la FiO2, la fracción de inspiración, baje de lo que es 0,21, digamos a 0, seguramente, secuencialmente, digamos hasta 0,15, de tal manera que con ese valor, ¿no?, bajaba su presión de inspiración del oxígeno y así sucesivamente hasta llegar a la presión arterial, ¿no? Y esa presión arterial, ¿qué hacía? Digamos, llegaban a 60, 70, y con esos 70, en el transcurso de 3 semanas o un mes, entonces se estimulaba al centro respiratorio, aumentaba la frecuencia y principalmente la eritropoietina, ¿no? Entonces, cámaras hipobáricas. No les conviene cámaras hiperbáricas porque nosotros estamos en la altura y ellos querían coser igual que nosotros. Entonces, bueno, están en la altura, ¿no? Los deportistas, entonces se someten a cámaras hipobáricas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de, aplicando esas fórmulas, disminuir la presión arterial de oxígeno. Acá van a hacer varios ejemplos, vamos a hacer más ejercicios, porque obviamente les digo, vamos a hacer ejercicios. Bien, entonces, nosotros ya tenemos el contenido arterial en La Paz, que había sido igual, 21 ml, 20 ml, 20.11 ml de oxígeno por cada 100 ml de sal. Igual, hacemos por 1 litro y después por 5 litros, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ahora, tenemos esta fórmula, porque no saben, eso es lo más importante, tengo que entregarle el oxígeno al tejido. Entonces, esto ya tengo. ¿Ya? Esto puedo mejorar la hemoglobina, si está baja la hemoglobina, y si está baja la saturación, digamos está en 80, puedo mejorar la oxigenoterapia, que enseguida vamos a ver los ejemplos, cómo se mejora la oxigenoterapia, y tengo que regular el índice cardíaco, ¿no? ¿Qué es el índice cardíaco? Decía hermano, cardiocirculatorio. ¿Cómo se calcula? Es el gasto cardíaco sobre la superficie corporal total. ¿Cierto? Entonces, el índice cardíaco, la T2, igual a contenido arterial de oxígeno por el índice cardíaco. Este índice cardíaco es igual a gasto cardíaco sobre superficie corporal total. A su vez, este gasto cardíaco depende de qué? Es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan, no? Yo estoy seguro que ustedes están asistiendo a clases, han asistido al circulatorio, la mayoría. ¿Y este volumen sistólico de qué depende? Depende de carga, poscarga y el inotropismo. Ahí está. ¿De acuerdo? Y la superficie corporal, bueno, ya saben cómo es la superficie corporal. Normalmente este índice cardíaco es aproximadamente 2.3 que sería en ml, litros por metro cuadrado de superficie, ¿no es cierto? Metro cuadrado por 1.7, ¿no es cierto? 1.7. Entonces,
Este valor, calculen a ver cuánto es el índice cardíaco. Vamos a hacer gasto cardíaco 5. ¿Cuánto es la superficie corporal total? 1.7. ¿Cuánto sería? 2. 1 entre 1.7, por favor, quíteme. 2.94. 2.24. 24. 94. ¿Cuál es entonces? 2.94. Sí. Entonces 2.3. 2.3. Entonces, este 2.3 por ¿cuánto es el contenido arterial de oxígeno? El contenido arterial de oxígeno es 20, ¿no? 2.3 por 20, no, un ratito. Gasto cardíaco sobre superficie corporal total. 2.3 litros, ¿no? Litros por superficie corporal total, ¿no? Por metro cuadrado. Por metro cuadrado de superficie. Por metro cuadrado de superficie. Por metro cuadrado de superficie. Ya. Entonces, y eso tienen que dividir por índice cardíaco, es gasto cardíaco. Esto sobre esto da esto, ¿no? 2.3 por 20. En este caso sería, como aquí vamos a hacer en litros, esto sería por 200. ¿Entienden? ¿No? Esto está en litros, porque el gasto cardíaco es 5 litros por minuto. Entonces tengo que pasarlo a litros. 200 ml por litro. Entonces 200 por 2.3. ¿Cuánto? 460. 460. Sí. Por 10. Ya, 260. Entonces ese es el factor. 200, entonces sería aquí, 200 por 2.3. 2.3 por un factor de 10. Entonces ese es nuestro límite. ¿Ya? 2.3. En algunos textos está directamente contenido arterial de oxígeno por gasto cardíaco. Entonces, cuando es por gasto cardíaco, a ver, si sacan 200 por 5 sería 100. 200 por 5 sería, ¿cuánto sería? 1000. ¿Ya? Entonces, 200 por 2.3 por 10. ¿Cuánto es esto? 2 por 2, 4, 4.000. 400. 4.600. 4.300. 600. 4.600. Está mal. 400 y 600 está. Vamos a revisar esto. Voy a revisar mañana el ejercicio completo. Pero esta es la fórmula. ¿Ya? VO2, contenido arterial insecable. ¿Qué quiere decir? Que para que exista una oferta normal al tejido, tiene que estar bien la saturación, la hemoglobina, la precarga, la poscarga, el hemotropismo, ¿no? ¿Qué más? La presión arterial, etcétera, ¿no? Porque ustedes saben que la presión arterial es igual a ¿quién? Es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Esta es la famosa ley de Ohm. Si ustedes de acá me pegan, gasto cardíaco es igual a presión arterial por resistencia vascular periférica. Eso es lo que está en mi libro, ¿de acuerdo? Entonces, esto se me ha ido. Ahorita vamos a revisar esto del índice cardíaco. ¿No? Tiene que ser entre 400 y 700 el valor normal. VO2. VO2 es 520 a 680. Todos estos datos les voy a dar en la guía. ¿No? Bien, entonces le van a avisar ahora, ¿no? No se van a perder. Quiten dos ejercicios que están pendientes. Habíamos visto ayer un ejercicio con que tenían que calcular ustedes la
presión alveolar de oxígeno, ¿no? La presión alveolar de oxígeno con diferentes flujos de oxígeno, con oxigenoterapia. Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que se llama la oxigenoterapia a presión intermedia. Entonces, habíamos dicho cómo mejora, ¿no?, esa DO2 con la oxigenoterapia. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que digo, si hay una persona que está con problemas respiratorios, está saturando, por decir, 80, una persona obesa, etc., está saturando 80 y digo, le daremos oxígeno. ¿Ya? Y empiezo y le digo, lo que ha pasado, lo que siempre hemos puesto el ejemplo varias veces, del famoso COVID. Hemos dicho que el COVID se caracterizaba ¿por qué? Por una inflamación, una tormenta de citoquinas a nivel del alveolo. Habíamos dicho que en el alveolo están los neumocitos tipo 2 y en los neumocitos tipo 2 que están los receptores ECA2. Y el virus tiene apetencia por los receptores ECA2. Aquí se produce lo que se llama la famosa tormenta de citoquinas, factor de necrostimular, y va inflamándola y va destrozando al pulmón, al capilar, etc. Y se producía un obstáculo en la Después de la pandemia, se hicieron charlas, mostraron los de radiología, los de imagenología, las placas, ¿no? Las placas con tomografía. La tomografía ayer es impresionante ver una placa normal, una placa de un paciente que tenía COVID avanzado. Eso es COVID destrozar el pulmón. Entonces era impresionante cómo se ve que todo está velado, ¿no?, con síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Este está colapsado, etc., y en el se ve todo blanco en las placas, porque eso es signo de inflamación, pues, ¿no? Y esto también se presentaba en el COVID, pero estos pacientes que van a ver en las salas de terapia, habíamos dicho el síndrome de distrés respiratorio del adulto como consecuencia en la mayor parte de sepsis. Es una causa, la mayor causa, pero puede haber otras causas de síndrome de distrés respiratorio del adulto. Entonces, en el ejemplo del COVID o en cualquier otro ejemplo donde baje la saturación, le tomo la saturación, se ha tomado ayer, una de las estudiantes estaba resfriada y hemos comprobado que haciendo hiperventilación mejoraba la saturación de oxígeno con el aire. Entonces, ¿qué pasaba? Puede que esta inflamación o sus defensas, etcétera, la carga capilar sea un poquito, ¿no? Ya ha bajado, digamos, 80, ¿no? Y a veces, ¿qué hacía cuando uno me llamaba? A veces, cuando estaba en el hospital, me llamaban y me decían, ¿qué hago? Primero, ¿qué se hace? Se le decía, a ver, hace ejercicios respiratorios, me dice 6 veces el oxígeno y ve, tomate la saturación. Casi todos tenían su oxímetro. Respiraba, ¿cómo está? Entonces, ha subido a 90, ha subido a 88, de 80, subido. Está bien, es decir, que no es tan grave, ¿no? Pero estaba con todos los síntomas del COVID, ¿no? Pero si no subía de 80, 81, 82, entonces es lo que ha pasado con mi hermano mayor, que era médico también, médico general, estaba en un centro, le digo, a ver, no, está en 80. Entonces, ya necesitaba, sí o sí necesitaba oxígeno, ¿no? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Entonces, si se administra oxígeno, entonces habíamos dicho que la FiO2, ¿cómo calculo? ¿Se acuerdan? Entonces, hemos dicho litros por 4 más 20. ¿Sí? Esa es la fórmula que tienen que aprender. Entonces, yo digo, a ver, le daré 3 litros. 3 litros por minuto en el flujón. El tubo de oxígeno tiene 2 manómetros. Un manómetro que es el manómetro reductor de presión, y este es el flujómetro conectado a un pistón, y de acá se puede conectar un motor de oxígeno seco, acá también se puede poner un humidificador, que es mucho mejor, ¿no? Un humidificador, vaporizador, ¿no? Y acá se puede sacar, ¿no? Sacar una manguerita, ¿no?, para conectar a la mascarilla o a la cánula nasal, ¿de acuerdo? Eso han debido ver en las películas, han debido ver en los reportes, etcétera, o en la misma casa que se hacían esos pasillos, no se necesita practicar, exactamente abriendo oxígeno, el que les vende le dicen, abra así, abriendo oxígeno,
gradúan y se le van a dar todos 3 litros. Entonces, ¿qué pasaba con la mayoría? Es decir, si le ponen 3 litros, 3 por 4 más 20, 3 por 4, 12 más 20, sería 32, ¿no? Entonces, la fracción de inspiración del oxígeno con 3 litros ha mejorado en 32% o 0,32. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es la siguiente. Con la oxigenoterapia, de la cascada del oxígeno, ¿qué es lo primero que mejora? La presión de inspiración en el medio ambiente con el aire seco. Claro, porque con este ejercicio, con este 32, ¿se acuerdan? Hemos dicho, si 760 es igual al 100%, hemos calculado para 21 varias veces. Ahora vamos a calcular para 32. Entonces, X es igual a 32 por 760, si quieren calcular directamente 0,32, sobre 100. Entonces ya va mejorando la presión de inspiración en el aire, en el medio ambiente. De nuevo, ustedes saben que la cascada de oxígeno es así, ¿no? Es una escalera. Aquí está primero la presión en el medio ambiente. Luego tenemos la presión de inspiración en el aire traqueal húmedo. Luego la presión alveolar de oxígeno. Después la presión arterial de oxígeno. Después la saturación de oxígeno con la hemoglobina. Después, ¿qué hemos dicho ahorita? La CO2, ¿es cierto? Esa es la famosa cascada, transporte, escalera del oxígeno, el medio ambiente. Viene desde aquí, va entrando, tiene que llegar sí o sí hasta nuestra célula, ¿no? Medio ambiente, presión traqueal húmedo, presión alveolar de oxígeno, que hemos hecho varias veces los ejercicios, presión arterial de oxígeno, esta presión arterial, ¿no? Esta presión arterial que está en directa relación con qué hemos dicho, con la saturación a través de la curva de disociación de la hemoglobina. No se olviden, esta es la cascada de oxígeno, esta es el transporte o la cinética de oxígeno. O sea, que si mejora esto, acá por favor saquen 32 por 700, estamos en el nivel del mar, todo lo que voy a intentar va a ser en la altura, pero que sepan, este ejercicio tan sencillo, así, ¿no? Entonces digo, 760 menos 47. 760 menos 47. Bueno, primero a nivel del mar, en el aire seco, por favor, 3 por 7, 21, háganmelo por favor. ¿Cuánto sale? Jóvenes. 32 por 760 sobre 100. ¿Cuánto? 243. ¿Cuánto? 243. 243.2 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan? Estamos hablando a nivel del mar. ¿Se acuerdan cuánto es este valor normal a nivel del mar? 159, ¿no es? O sea, de 159, con solamente 3 litros, ya ha subido a 243. Podemos hacer en la altura. ¿Se acuerdan? En la altura, ¿cuánto hemos obtenido? 105, ¿no? 105. A ver, con 150. 500 es igual al 100% y 32 es igual a X, ¿no? Entonces, 32 por 500 sobre 100. ¿Cuánto, por favor? 160 milímetros de mercurio, ¿ya? Con 3 litros hemos mejorado la presión de oxígeno en el medio ambiente, en el aire seco, a través, aplicando la ley de Dalton. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, miren, 160 ya hemos igualado prácticamente a la presión a nivel del mar con 3 litros. Y así vamos a seguir haciendo de toda la cascada. Ahora,
Con estos 160, no, digo 500 menos 47, 3, 5, 4 es igual al 100%, 32 es igual a X. Ya estoy calculando en el aire traqueal húmedo. Entonces digo 32 por 453 sobre 100. ¿Cuánto mejoró en el aire traqueal húmedo? Por favor. 144. 144 ya tengo de presión de inspiración de oxígeno en el aire traqueal húmedo. Aire traqueal húmedo en La Paz. 500 menos 47, 453. Eso es al 100%, 32 a X, X igual, y tengo X igual a 144, 142, ¿no? Milímetros de mercurio de presión de inspiración del oxígeno en el aire traqueal. Ya estoy mejorando, porque ¿cuánto era en condiciones normales? 105, ¿no? 90, inclusive, 90 estamos acá. Entonces, ya he mejorado a 144. Y si he mejorado a 144, puedo sacar la presión alveolar de oxígeno. Entonces ya tengo la presión de inspiración 144 menos presión arterial, asumiendo que presión arterial de CO2 es 30 y 0,8, por favor, saquen 144 menos 30 sobre 0,8. ¿Igual cuánto? 100. 30 entre 0,8, ¿cuánto es? 37, ¿no? Ya. Entonces, igual a 144 menos 37, ¿cuánto? 107. 107. Este 107, ¿qué es? Esta es la presión en el aire, en el alveolo. Entonces, con esta presión, con 3 litros en la altura, con 3 litros, ya hasta aquí. Pues con esa presión ingresa. Y si la inflamación es leve, entonces su presión arterial de oxígeno, digamos, no hay mucho cortocircuito, porque a mayor cortocircuito, ¿ya? Mayor inflamación, mayor colapso, es cortocircuito, entonces mezcla venosa crucial, entonces menor presión arterial de oxígeno. Pero si con eso mejora la presión arterial de oxígeno, digamos a 95, y por lo tanto aquí me va a dar una saturación también de 95, digamos. Me va a dar una saturación de 95, quiere decir que es suficiente 3 litros. Hasta puedo bajar a 2 litros. ¿Por qué será importante esto? Porque ¿qué hacían las personas? Al se ponían 5 o 10 litros y el oxígeno se agotaba en la, ¿no? Y de paso había un bloqueo del oxígeno, ¿no? Un bloqueo criminal en agosto, ¿no? Ya lleva cerca del mes, que han bloqueado el oxígeno, que no dejaban pasar, y saben quiénes. Entonces van y no había oxígeno. Y eso es verdad. En el hospital, la gente, los familiares, los trabajadores manuales, los partidos de enfermeras, las abuelitas especialmente, llevaban la infección de los residentes a su casa, y era impresionante, las camillas era de espalda, ¿no? Pero es verdad, ha pasado. Ustedes me entienden, ha pasado. Seguramente muchos de ustedes también han conocido, una amiga. Pero ¿qué pasaba entonces? En vez de darle 3 litros, le daban 5 o 10 en la desesperación y, bueno, agotaban el oxígeno y, bueno, buscaban el oxígeno y entraban en falla, ¿no es cierto? Así pasaba. ¿Menos 5 es? Ya es las 9. Entonces, este ejercicio, mañana me comprometo a resolver el otro ejercicio.